Bien, buenos días. Disculpar los minutillos bueno, solo 3, pero en cualquier caso, disculpad. Agradezco, como siempre, su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo Ordinario de la Junta de Extremadura. Paso a detallarles los asuntos más importantes de los debatidos y analizados en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos ya lo conocen ustedes, pero hoy toma la formalidad de acuerdo del Consejo de Gobierno. Recordarán que el pasado 24 de junio, en el debate de investidura del presidente de la Junta de Extremadura, en la Asamblea de Extremadura, durante su intervención, el presidente propuso a la Cámara la modificación del Estatuto de Autonomía en aquello que tenía que ver con los aforamientos para asuntos individuales y, por tanto, no políticos o del ejercicio de las funciones representativas y gubernamentales que tenemos, y con las iniciativas legislativas populares, donde tratamos de reducir de manera drástica las exigencias para que las iniciativas legislativas populares, las ILP, sean un verdadero instrumento de participación democrática por parte de la ciudadanía, que entendemos que con la exigencia contemplada en el Estatuto actual, reformado en el año 2011, impide que los ciudadanos puedan hacer uso de ese instrumento que creemos que viene a mejorar la participación de los ciudadanos en las instituciones públicas y en la toma de decisiones. Esta reforma que planteó el presidente de la Junta de Extremadura el 24 de junio en el debate de investidura ha sido reiterada por la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda en la exposición sobre las líneas generales de su consejería para lo largo de esta legislatura el pasado 20 de septiembre, hace 4 días, también en la Cámara Regional. Pongo este contexto para que aquellos que hablan a los medios públicos y son además representantes también políticos e institucionales de los grupos parlamentarios no den respuestas que no responden a la verdad. Este es el contexto, es decir, esto no es una cortina de humo ni es algo que se acaba de inventar el presidente de la Junta, porque, hombre, no sé si habrá llegado a los ciudadanos, pero a los parlamentarios que tienen que estar en el debate de investidura del presidente, parece lógico que supieran o que conocieran que de las muchas cuestiones que el presidente ofreció al conjunto de las fuerzas políticas se encontraba esta, reiterada por la vicepresidenta en la pasada comparecencia sobre líneas generales de su consejería como consejera de Hacienda y Administración Pública, y que hoy, y es lo que es objeto de trasladar en esta rueda de prensa, el Consejo de Gobierno da el primer paso y aprueba formalmente el acuerdo por el que solicita a la Asamblea de Extremadura la iniciación del procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía. Reforma que incluye, y es lo que vamos a enviar a la Asamblea de Extremadura, como he dicho anteriormente, 2 cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la eliminación de los aforamientos para todos los cargos públicos en aquellos asuntos ajenos al ejercicio de sus funciones, como establece en la actualidad el actual Estatuto de Autonomía. Y, en segundo lugar, la reducción del número de firmas acreditadas del censo para elecciones a la Asamblea de Extremadura exigibles para poder presentar el número de firmas de los ciudadanos para poder presentar una iniciativa legislativa popular, que en estos momentos se necesitan 45.000 firmas y que la propuesta con la que nosotros queremos instar a esa futura comisión de modificación del Estatuto de Autonomía de Extremadura, queremos reducir a un 1% del censo que tenga en esos momentos Extremadura. Esto significa, si tenemos en cuenta los datos del censo actual de nuestra región, que estaríamos en torno a 9.000 y pico, 10.000 firmas, es decir, 35.000 menos de las que se exigen ahora. Por tanto, entendemos que sería mucho más viable para aquellos ciudadanos que quieran legítimamente hacer uso de este instrumento, que entendemos que viene a mejorar también la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y la participación de los ciudadanos en la vida de las instituciones. En segundo lugar, y desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, traemos hoy una medida importante, dado que hemos dado luz verde al contrato de servicios de intervención especializada con familias de acogimiento familiar, con un presupuesto de más de 400.000 euros, 431.362 euros, fondos CA, fondos comunidades autónomas. Este es un programa especializado que va a permitir incrementar los recursos técnicos para el acogimiento familiar de nuestra región,
respecto de los que dispone en estos momentos la Dirección General que asume estas competencias, que es la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familias. Estos recursos son el desarrollo de actuaciones de información, formación, diagnóstico, apoyo y seguimiento, orientación a las familias y a los menores, no solo a las que serán las nuevas familias de acogimiento, sino también a las que en estos momentos ya son familias de acogimiento en nuestra región. Entendemos que era necesaria esa asistencia técnica, ese servicio de intervención que viene a velar pues, por cubrir todas las necesidades que tienen las familias de acogimiento y los menores, que son al final el objeto fundamental de este nuevo servicio que pone en marcha la Dirección General. Y en tercer y último lugar, de los asuntos que quería trasladarles en esta mañana, y en el apartado de nombramientos que ya poquito a poco vamos finalizando, de lo que venimos haciendo con este nuevo procedimiento de tener que comparecer previamente a ser nombrados definitivamente en la Asamblea de Extremadura. Lo hicieron en la semana pasada Inmaculada Bonilla Martínez, que desde hoy ya queda nombrada como Directora General de Administración Local de la Junta de Extremadura, de la misma manera que José Manuel Vargas López como Director General de TIC, dependiente de la Consejería de Administración Pública y Hacienda. Estos son los tres asuntos más relevantes de los que componían hoy el orden del día y a partir de este momento respondo a aquellas preguntas que quisieran realizarme. El proceso más o menos. ¿Y tiene el dato de cuántas iniciativas legislativas populares han presentado en la Asamblea? ¿Y cuánto tiempo hace que no se presentan? Porque a mí no me suena de los últimos tiempos. El procedimiento de reforma de un estatuto de autonomía es un procedimiento muy largo, donde no solo interviene la Cámara Legislativa Autonómica, sino también que es necesario que intervengan las Cortes Generales. La Asamblea de Extremadura, no obstante, todos estos pasos se los vamos a mandar en el dossier de prensa que le enviamos en la reseña del Consejo de Gobierno para que puedan tenerlo. No obstante, también les invito a que puedan hablar con la propia Asamblea de Extremadura, que seguro que se los va a contar mejor que yo. La Asamblea de Extremadura constituye una comisión. Esto no es nuevo de esta legislatura. Cuando yo hacía esa breve introducción de la importancia que tienen los contextos en política para que aquellos que hablan no metan la pata o no den una respuesta inadecuada, ya en la pasada legislatura, en los primeros consejos de gobierno, como está ocurriendo ahora en el año 15, que también podemos enviarles la reseña de aquel momento para que tengan los antecedentes con exactitud, el Consejo de Gobierno hizo lo mismo que hoy, instar a la Junta de Extremadura, porque era una propuesta que recogía el programa de los socialistas con el que nos presentamos a las elecciones, trasladado después de tener la mayoría suficiente a programa de gobierno. Instamos a la Asamblea de Extremadura y en la pasada legislatura del 15, la Asamblea de Extremadura, cuando recoge esa propuesta de la Junta de Extremadura, procede y constituye la comisión. Y la comisión se llegó a constituir en la Asamblea de Extremadura, pero luego no hizo más que la constitución y esos trabajos no se iniciaron. Es verdad que el arco parlamentario hoy es distinto y que no me corresponde a mí decir qué va a ocurrir una vez que esa petición salga de aquí, porque eso ya es una legitimidad de la propia Cámara Autonómica y de los propios grupos políticos. Entendemos que cambiar el Estatuto de Autonomía no es cambiar cualquier ley, por lo que nosotros hacemos esto con la mano tendida que tendió el presidente de la Junta en el debate de investidura al conjunto de las fuerzas políticas. Porque además entendemos que las dos cuestiones a las que circunscribimos esta modificación del Estatuto de Autonomía es compartida por el conjunto del arco parlamentario y de las fuerzas políticas que allí se sientan. Es decir, el que se reduzca bruscamente el obstáculo que suponía las 45.000 firmas para que las iniciativas legislativas populares sean una realidad en nuestra región, en el Parlamento Autonómico, no creo que pongan pega. Y respecto de la eliminación de los aforamientos para que seamos juzgados los cargos públicos en los tribunales ordinarios como el conjunto de los ciudadanos, pues por eso me chocan las manifestaciones que han hecho algunos portavoces parlamentarios en estos días. Esto no es nuevo, esto ocurrió en la legislatura pasada. Una vez que constituya la Asamblea esa comisión
En el caso de que hubiera un acuerdo, porque se necesitan 2/3 de la Cámara para aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, es cuando se enviaría a las Cortes Generales. Y para eso también la Asamblea de Extremadura y la Junta de Extremadura tendrían que elegir una comisión de representación de nuestra comunidad autónoma. Es el mismo procedimiento que cuando aprobamos en el año 83 nuestro Estatuto de Autonomía, salvando las diferencias. Es un recorrido muy largo. Por tanto, es el momento, al inicio de la legislatura, de trasladar esta propuesta a los grupos políticos que hizo el presidente en el debate de investidura, que lo hacemos con manos tendidas, que lo hacemos receptivos al entendimiento y que lo hacemos con la intención de mejorar pues, las instituciones públicas y también la participación de los ciudadanos en ellas. Esa es la motivación del presidente de una cuestión que recogimos en nuestro programa electoral del 2015, cuando volvimos a gobernar la Junta de Extremadura, y que, como no se pudo llevar a término, hemos vuelto a poner en el último programa electoral y, por tanto, vuelve a estar dentro de las tareas que el Gobierno tiene encomendadas en esta nueva legislatura. No obstante, os vamos a mandar por escrito, que sé que es mucho más fácil para vosotros, pues todos los pasos que hay que seguir. Respecto, que me olvidaba de la última cuestión, preguntaremos a la Cámara Autonómica los antecedentes que hay sobre iniciativas legislativas populares. Sí me suenan de la pasada legislatura, pero probablemente no alcanzaron el número de firmas suficientes, que es lo que suele ocurrir y, por tanto, es lo que nos motiva a proponer esta reforma de reducir a un 1% de la población las firmas necesarias para poder tramitarse una ILP en el Parlamento regional. Yo quería saber si, al margen de estas dos cuestiones, la Junta de Extremadura estaría dispuesta a negociar también alguna cuestión que plantearan los grupos parlamentarios en esa comisión para incluir en la reforma del Estatuto. Una vez que se formalice y se constituya la comisión en el Parlamento, pues tendremos que ordenar entre los grupos y el representante de la Junta de Extremadura, que forme parte de la misma, qué puede ser objeto de modificación. Lo que propone la Junta de Extremadura son estas dos cuestiones como esenciales en este momento. Buenos días. Buenos días. En cuanto a las transferencias de Hacienda a las comunidades autónomas, esos 4.500 millones de euros, no sé si tiene constancia ya la Junta de cuándo van a llegar. El Ministerio dijo que iban a ser aproximadamente unos 10 días, lo dijo el viernes. No sé si han recibido algún tipo de notificación. No hemos recibido ninguna notificación y seguimos en conversaciones casi diarias con el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España, para pues hacerles entender y acompañarles en la necesidad de buscar mecanismos que, aun estando en funciones, el Gobierno gobierna, para asegurar que tengamos pues la financiación suficiente que nos permita funcionar a la Comunidad Autónoma de Extremadura con absoluta normalidad y teniendo garantizados todos los servicios. La consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, remitió una carta el pasado 10 de diciembre, pero nuestra comunicación no empieza y termina ahí. Mantenemos conversaciones casi a diario para insistir en la necesidad de que encuentren los instrumentos que sean para que podamos recibir ese dinero que estamos esperando las comunidades autónomas. Pero en estos momentos no hay ninguna notificación expresa sobre esta cuestión que me dice y que anunció la ministra el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, creo que fue. Una pregunta, consejera, es acerca de, no sé si hay alguna fecha fijada para la próxima reunión del Pacto por el Ferrocarril y si la Junta de Extremadura se plantea, tal y como está pidiendo el PP y algunas organizaciones civiles más, algún tipo de manifestación para este año para exigir el tren. El PP puede pedir poco, porque cuando uno se sale de la mesa reglamentariamente establecida para hacer fuerza y presión de manera inteligente al Gobierno de España con el déficit de infraestructuras ferroviarias que hay en esta región, puede pedir lo que quiera, pero tiene muy poco recorrido lo que pide. Porque el que se sale de la mesa donde uno tiene voz para decir, en representación también de los extremeños, en igualdad de condiciones, que el Gobierno, que el resto de las fuerzas políticas, que las diputaciones, que los ayuntamientos, que todos los que queremos arrimar y remar en la misma dirección para seguir con esa insistencia. Por tanto, no ha lugar a la contestación, por no decir ocurrencia, que nos quiera plantear el PP, es decir, se salen pero nos dicen lo que tenemos que hacer. Esto es difícil de digerir. Se salen del pacto pero nos dicen lo que tenemos que hacer en el pacto. Y como siempre ocurre, cuando se celebra una nueva reunión del pacto, el Gobierno informará
adecuadamente a los medios de comunicación, porque además entiendo y valoro también el trabajo y el papel tan importante que han tenido los medios de comunicación de la región para que este tema sea un tema nacional y para que este tema sea un tema de grandes titulares a nivel nacional y del que se han hecho eco otros muchos medios, gracias también a la labor que ustedes han prestado. Cuando eso esté en agenda, se lo comunicaremos y les convocaremos como siempre hacemos. Sí, buenas tardes. Ayer la presidenta de la Asamblea reconoció que el que haya elecciones el 10 de noviembre puede afectar al desarrollo de la labor parlamentaria. ¿Cree el Ejecutivo que también podrá afectar al desarrollo de la labor del Gobierno regional? Más allá del normal funcionamiento de las instituciones, es decir, yo comparto lo que decía la presidenta de la Asamblea, porque más allá del normal funcionamiento de las instituciones, los plenos se van a seguir celebrando, los consejos de gobierno, estas ruedas de los martes. Lo que vamos a alterar probablemente será de nuevo la vida de los ciudadanos. La vida de los ciudadanos con los dimes, los diretes. Por lo tanto, nosotros desde la Junta de Extremadura pues vamos a seguir tomando decisiones por los extremeños y nos vamos a seguir comunicando con normalidad con el Gobierno de España, como lo venimos haciendo en estos días, con agendas, con reuniones, con preocupaciones, porque nosotros acabamos de iniciar una legislatura. ¿Esto se podía haber evitado? Sí. Y los que lo podían haber evitado pues serán los que más tendrán que explicar a los ciudadanos por qué esta cuestión o por qué este bloqueo del Gobierno de España tras el resultado de unas elecciones aparentemente claras. Hola, buenos días. Buenos días. El Supremo ha avalado la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Allí hay 261 extremeños, restos de extremeños allí enterrados. Pues yo quería una valoración de la Junta de Extremadura y si de alguna manera se ha planteado alguna vez poder devolver los restos de esos extremeños que fueron llevados durante la dictadura al Valle de los Caídos, revertirlos a sus lugares de origen aquí en Extremadura. Celebro con usted esta noticia de la que me acabo de enterar en la pregunta que me hace. Si no me hubiera gustado, hubiera tenido que decir que respetamos lo que los tribunales de justicia en este país quieren decir. Y respecto a la pregunta concreta que me hace, lo que afecta a los extremeños que a lo largo de estos años han descansado allí, pues parece un poco precipitado que en estos momentos yo pueda decirle cómo se va a proceder. Si acabamos de conocer esa decisión, tendremos que dejar que el Gobierno de España siga pues tomando, es decir, cómo se pone en marcha una vez que tiene ya el visto bueno de todas las instancias, en este caso del Tribunal Supremo. Parece precipitado. Entiendo que de la misma manera que puede afectarnos a nosotros, habrá otras muchas regiones y otros muchos conciudadanos de otros sitios de España, no importa el lugar, que a lo largo de estos años pues han descansado allí y creo que no hemos llegado todavía a ese punto. No obstante, cuando eso esté avanzado y el Gobierno de España nos informe a las comunidades autónomas de cómo se va a proceder en los próximos días, en las próximas semanas, pues estaré en disposición de responderle lo que me pregunta. Muchas gracias.